Los parámetros importantes que definen la calidad del grano de trigo para la exportación son el peso hectolítrico o el pH, la proteína, el índice de caída y los valores de alveografía y farinografía. Peso hectolítrico o pH es el peso de 100 litros de trigo, expresado en kilogramo por hectolitro. Este parámetro tiene una relación directa con la extracción de harina lograda por el molinero. La proteína, por su parte, es el factor clave para el comercio mundial de trigo porque tiene relación directa con la presencia del gluten que determina la utilidad del trigo en la industria. El índice de caída, por su parte, es el indicador de la actividad de la enzima alfa-amilasa, que está relacionada positivamente con la brotación del grano. El valor de la alveografía indica la fuerza del gluten o fuerza de la masa, y es clave para determinar el tipo de producto que se puede hacer con un trigo determinado. Y finalmente, el valor de farinografía mide el tiempo de desarrollo de una masa, e indica el tiempo que el panadero dispone para determinar el porcentaje de absorción de agua de la harina. A través del CAPECO y apoyo de Sonia Tomazone y el Ministerio, Paraguay ha abierto más o menos unos 36 mercados para trigo. Era para básicamente poner una presión sobre Brasil, porque Brasil es el principal mercado. Este año, perdón, el año pasado, 95% de trigo fue a Brasil. Entonces, el problema es que cuando Brasil no te quiere comprar, ¿dónde va trigo? Hay como 36 mercados, pero principal es Brasil. En cuanto a la logística de exportación de los granos, hasta el año 2006 teníamos una altísima dependencia del Brasil. Prácticamente toda la producción de Paraguay tenía como destino final Brasil o a través del Brasil utilizando el puerto de Paranaguá para otros destinos. Con la alza de los precios, sobre todo de los combustibles, hemos cambiado toda la logística de exportación terrestre a una exportación fluvial. ¿Por qué? Porque necesitábamos exportar volumen para disminuir los costos logísticos de exportación. Una barcaza, un convoy de barcazas equivalen a prácticamente 58 camiones. Entonces el costo logístico por unidad baja muchísimo. En menos de 10 años cambiamos toda la logística que iba terrestre a Brasil o a través de Brasil a la exportación por el río. ¿Qué implicó eso? Hoy tenemos 35 puertos graneleros. Tenemos otros puertos que no son graneleros, pero vamos a solamente tomar los puertos graneleros. En los últimos 5 años tenemos 7 nuevos puertos. Eso implica un valor agregado importantísimo que está trayendo la soja y los granos al país, porque para la construcción de esos puertos estamos utilizando ingeniería, mano de obra local, además de la cantidad de gente, y hoy también al tener una mayor cantidad de puertos y enviar todos los productos, prácticamente el 80% de los productos de la soja es más, el 95% va por vía fluvial, implicó una mayor cantidad de barcazas. Incluso hoy estamos teniendo la construcción de barcazas en el país, cuando antes se importaban barcazas. Entonces todo ese valor agregado que generó sobre todo la soja en la construcción de silos, en la construcción de nuevos puertos de embarque, en la construcción de barcazas. En 5 años tenemos 3 nuevas empresas instaladas en el país para construir barcazas.
mucha inversión japonesa, con todo lo que implica la cantidad de gente que trabaja en la logística de exportación de barcazas. Y también tenemos un factor importante que es que Paraguay hoy, siendo un país mediterráneo, tenemos la tercera flota de barcazas más grandes del mundo. El cultivo de trigo, como se ha referido en varias ocasiones, sigue constituyéndose en la actividad más importante como alternativa de producción agrícola en nuestras condiciones de producción para el período invernal, siguiendo por lo general en la sucesión a la soja como cultivo principal de renta. Es común referirse al cultivo de trigo como una alternativa de limitada rentabilidad y alta susceptibilidad a factores climáticos que pueden alterar su valor y su calidad, obteniendo por esta razón muchas veces el calificativo de cultivo de alto riesgo. No obstante, este título no ha significado la inviabilidad de su producción, lo cual se evidencia remitiéndonos a las estadísticas relacionadas al comportamiento del área de siembra a nivel nacional. ¿Por qué el trigo es considerado como un cultivo de alto riesgo? El cultivo primero que tiene que pelear acá en Paraguay con la alta temperatura. Después tenemos que estar cuidando de la parte de la sequía, años sí, años no, y en distinto, porque recuerda que en el país nosotros normalmente tenemos julio y agosto seco. Y trigo se siembra en el mes de mayo, así que cuando el trigo está principalmente tratando de crear su grano o espigas, viene la sequía y eso mata mucho a los hijos y produce pocas espigas. Entonces, eso afecta al rendimiento de la sequía. Después tenemos problema de la helada. Cuando sale la espiga tenemos problema de la helada. Después, cuando el grano está lleno, tenemos problema de la lluvia. Y después tenemos todas las enfermedades que hemos hablado. Entonces, realmente, si el agricultor no maneja bien el cultivo, es un cultivo de alta tecnificación. Si no maneja bien, es un cultivo de riesgo. De alguna manera, la cuestión de la rentabilidad limitada se ha hecho compatible con la siembra de esta alternativa de invierno. De lo contrario, su producción no hubiese registrado logros tan importantes como, en primer lugar, alcanzar la meta nacional de autoabastecimiento del mercado interno y luego, excedentes para la exportación al mercado internacional. Es presentado por Genefor, Genética Forestal.